Faltaban 3 meses para romper la promesa que le había hecho a mi padre en su lecho de muerte, cuando una tormenta de nieve dejó varado en mi pequeño pueblo al crítico gastronómico más temido de Estados Unidos. El único lugar abierto para cenar era mi modesta cafetería, en la que lo único que podía ofrecerle era el estofado de carne de mi padre, una receta sin pretensiones que, irónicamente, estaba arruinando mi negocio. Observé a Anthony Wright probar el primer bocado, esperando la crítica devastadora que terminaría de hundirme. En su lugar, dejó la cuchara y las lágrimas comenzaron a resbalar por su rostro. Antes de adentrarnos en esta historia, me intriga saber, ¿cuál es tu comida reconfortante por excelencia? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y si te apasionan las historias sobre recetas familiares, conexiones inesperadas y los recuerdos que guardamos en cada bocado, suscríbete para no perderte la próxima. Ahora, déjame llevarte a la peor y mejor noche de mi vida. El Blue Ridge Diner lucía exactamente igual que en los últimos 50 años. Asientos de vinilo rojo, una barra de cromado con taburetes giratorios, una rocola en la esquina que aún reproducía discos reales y un menú que no había cambiado desde 1978. Mi padre, Samuel Parker, había abierto el lugar a los 25 años y lo había dirigido con la misma terquedad durante 5 décadas, hasta que un infarto se lo llevó 6 meses atrás. Heredé la cafetería junto con sus últimas palabras. Prométeme que no cambiarás el menú, Austin. Ni un solo plato. La gente necesita cosas en las que pueda confiar. Así que prometí, y mantuve esa promesa, incluso mientras veía cómo el negocio se desvanecía. El problema no era la comida. Era buena, honesta, reconfortante. El problema era que, buena, ya no bastaba. A 30 kilómetros de distancia, restaurantes de moda servían platos deconstruidos y carne molida artesanal. Los bloggers de gastronomía alababan la cocina molecular y la fusión de sabores. Y ahí estaba yo, con 32 años, sirviendo el mismo estofado de carne que mi padre preparaba desde antes de que yo naciera. Mi novia, ahora exnovia, me lo dijo sin rodeos al irse, 3 meses atrás. Austin, no estás honrando la memoria de tu padre. Estás viviendo en ella. Este pueblo se está muriendo. Esta cafetería se está muriendo. Y tú te hundes con el barco por una promesa que ya no tiene sentido. Quizás tenía razón. En los últimos 6 meses, el número de clientes había caído un 60%. Las familias jóvenes preferían cenar en ciudades cercanas. Los turistas se detenían en la nueva cafetería de la calle principal, con su arte latte digno de Instagram. Mis clientes habituales, literalmente, se estaban muriendo. Había asistido a 4 funerales en los últimos 6 meses. Estaba revisando los números por tercera vez esa semana cuando llegó la tormenta. Apareció de la nada una tarde de febrero, uno de esos fenómenos que convierten el mundo en blanco en minutos. A las 6 p.m., las carreteras eran intransitables. La luz parpadeaba, y los pocos clientes que tenía ya se habían ido, a salvo en sus hogares antes de que las condiciones empeoraran. Debí cerrar temprano, debí cerrar con llave y subir a mi apartamento sobre la cafetería. Pero algo, quizás la terquedad, o los hábitos de toda una vida en ese lugar, me mantuvo abierto hasta el horario de cierre, a las 9:00 p.m. A las 8:47, la puerta se abrió, dejando entrar una ráfaga de nieve y aire gélido. El hombre que entró era alto, de unos 50 y tantos años, con un abrigo de lana caro ahora cubierto de nieve. Tenía rasgos afilados, cabello plateado y una presencia que llamaba la atención, incluso cubierto de nieve y visiblemente agotado por la lucha contra la tormenta. Aún así, transmitía una autoridad que parecía fuera de lugar en ese pequeño pueblo. «Gracias a Dios», dijo con un acento neoyorquino apenas perceptible. Llevaba 20 minutos conduciendo en busca de cualquier señal de civilización. ¿Aún sirven comida? Sí, señor, respondí, porque eso es lo que se dice en un pueblo pequeño, incluso cuando estás a minutos de cerrar y al borde del colapso. Tome asiento donde guste. ¿Puedo traerle un café para entrar en calor? Por favor. Eligió una cabina junto a la ventana, aunque no había nada que ver más que un remolino blanco. Mientras se quitaba el abrigo y se acomodaba, lo observé mejor. Había algo familiar en su rostro, pero no lograba ubicarlo. Le llevé café y el menú, observando cómo lo hojeaba con una expresión que había visto 1000 veces. Una decepción educada ante las opciones limitadas y anticuadas. «¿Qué me recomienda?», preguntó, y había algo en su tono que me puso a la defensiva. «El estofado de carne es nuestra especialidad. Está en el menú desde que abrimos. Viene con panecillos caseros y una ensalada. Entonces tomaré eso», dijo.
devolviéndome el menú y sacando su teléfono, frunciendo el ceño al mirar la pantalla. «No hay señal, claro», comenté. «La tormenta derribó la torre de telefonía. A veces pasa. Volverá a funcionar para la mañana». Me retiré a la cocina, agradecido por haber preparado un lote fresco de estofado esa tarde. La receta de mi padre era simple: carne de res, papas, zanahorias, cebollas, apio, caldo de res, pasta de tomate y una mezcla de hierbas que nunca escribió. Lo aprendí observándolo, de pie a su lado durante miles de servicios de cena, absorbiendo las proporciones y técnicas que, según él, marcaban la diferencia. «No es sofisticado», solía decir, «pero es honesto. Cada ingrediente importa y nunca hay que apresurarlo. Un buen estofado es como una buena amistad. Lleva tiempo desarrollar el sabor». Mientras servía el estofado en un plato y colocaba 2 panecillos recién horneados, sentí el peso familiar de la inadecuación. Era comida reconfortante, de cafetería, nada especial. El tipo de comida que hacía que la gente se sintiera en casa, pero que no salvaría mi negocio ni haría que alguien pensara que era algo más que un tipo de pueblo sirviendo las recetas de su padre fallecido. Llevé la comida al desconocido, junto con mantequilla para los panecillos y un vaso de agua. Asintió en señal de agradecimiento y tomó la cuchara. Y entonces lo entendí. Sabía exactamente quién era: Anthony Wright, el crítico gastronómico más temido de Estados Unidos. El hombre que había cerrado un restaurante de 3 estrellas Michelin en Manhattan con una sola reseña devastadora. El escritor cuyas columnas en Culinary Quarterly podían hacer o deshacer la reputación de un restaurante en una noche. Y yo acababa de servirle el estofado de carne de mi padre en una cafetería moribunda en medio de la nada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Pensé en decir algo, quizá disculparme por la simplicidad de la comida, pero ¿qué podría decir? «Lo siento. Esto no está a la altura de sus estándares, pero es todo lo que tenemos». Eso solo empeoraría las cosas. En lugar de eso, me retiré tras la barra, fingiendo limpiar la máquina de café mientras lo observaba de reojo. Wright llevó una cucharada de estofado a sus labios, inhaló brevemente el aroma y probó un bocado. Luego se quedó completamente quieto. La cuchara cayó de nuevo al plato con un ruido seco. Miró la comida como si acabara de hablarle. Y entonces, para mi absoluto asombro, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. No una sola lágrima, no un ligero brillo en los ojos. Lágrimas reales que resbalaban libremente por las mejillas de un hombre conocido por sus críticas brutales y despiadadas de los mejores restaurantes del mundo. Me quedé paralizado detrás de la barra, sin saber qué hacer. ¿Lo había envenenado sin querer? ¿Estaba teniendo una reacción alérgica? ¿Debía pedir ayuda? ¿Y si así fuera? ¿Cómo? Sin servicio de telefonía móvil y con el teléfono fijo que solo llegaba al cuerpo de bomberos voluntarios. Wright sacó un pañuelo y se secó los ojos, pero las lágrimas seguían cayendo. Tomó otro bocado de estofado y sus hombros comenzaron a temblar. No pude soportarlo más. Me acerqué a su cabina. «Señor, ¿está bien? ¿Pasa algo con la comida?» Me miró con los ojos enrojecidos, y cuando habló, su voz estaba cargada de emoción. «¿De dónde sacó esta receta?» No era la pregunta que esperaba. Es la receta de mi padre. La preparó igual durante 50 años. ¿Por qué? Cada ingrediente. Necesito saber cada ingrediente, cada técnica, cada detalle de cómo se preparó esto». Me senté frente a él, completamente confundido. «Es solo un estofado de carne. Carne de res, verduras, caldo, pasta de tomate, hierbas. Lo cocinamos a fuego lento durante unas 4 horas. Nada especial». «Las hierbas», dijo con urgencia. «¿Qué hierbas exactamente?» «Tomillo, hojas de laurel y...». Me detuve, porque esta era la parte que mi padre siempre mantuvo en secreto. Y algo más. Mi padre lo llamaba su ingrediente secreto, pero nunca me dijo qué era. Finalmente lo descubrí por el olor. Es mejorana. Solo una pequeña cantidad, añadida en los últimos 30 minutos de cocción. Wright se llevó las manos a la cabeza. «Mejorana», murmuró. «Claro, debería haberlo sabido. Debería haberlo recordado». «Señor Wright», dije, porque no tenía sentido fingir que no sabía quién era. «No entiendo qué está pasando. ¿Hice algo mal?» Me miró, y su expresión era una mezcla de dolor, asombro y algo parecido a la alegría. «¿Sabe quién soy?»
Toda persona en el mundo de la gastronomía sabe quién es, señor. Entonces debería saber que he comido en cada restaurante que vale la pena mencionar en Norteamérica y probablemente en media Europa. He probado platos preparados por chefs de renombre mundial, comidas que cuestan más de lo que la mayoría de la gente gana en una semana. He degustado innovación, arte y genio culinario al más alto nivel. Señaló el plato de estofado frente a él. Y este simple estofado de carne en una cafetería es la comida más importante que he probado en 20 años, porque sabe exactamente, imposiblemente perfectamente, como la receta de mi madre. Una receta que creía haber perdido para siempre cuando ella murió. La cocina se sintió de repente demasiado cálida. Me aflojé el cuello de la camisa. Eso no es posible. Mi padre creó esta receta. ¿Lo hizo? Lo preguntó Wright con suavidad. ¿O alguien se la enseñó? Me recosté en el asiento, mi mente acelerada. Mi padre abrió la cafetería en 1978, cuando tenía 25 años. Siempre decía que había aprendido a cocinar de la mejor maestra que tuvo, pero nunca dio detalles. Asumí que se refería a su propia madre, mi abuela, pero ella siempre insistió en que nunca le enseñó nada más allá de cómo hervir agua. Mi madre se llamaba Catherine Wright, continuó Anthony. Antes de casarse con mi padre y mudarse a Nueva York, vivía cerca de aquí. Trabajaba en restaurantes, ahorraba cada centavo, soñaba con abrir su propio lugar algún día. Tenía un don para la cocina. No comida sofisticada, sino la que te hacía sentir amado. Su estofado de carne era legendario entre quienes la conocían. Tomó otro bocado, cerrando los ojos al saborearlo. Murió hace 20 años. Una aneurisma repentina. Se fue antes de que alguno de nosotros pudiera despedirnos. Y sus recetas murieron con ella. Nunca escribió nada. Decía que cocinar era cuestión de sentir e instinto, no de mediciones. Intenté recrear su estofado durante años, pero nunca lo logré. Lo más cerca que estuve le faltaba algo, un elemento que no podía identificar. La mejorana, dije en voz baja. Dije en voz, la mejorana, confirmó. Ella la llamaba su susurro secreto. Solo lo suficiente para añadir complejidad sin ser identificable. Lo había olvidado. La probé miles de veces, pero nunca supe qué era. ¿Cómo habría conocido mi padre su receta? Wright sacó su billetera y extrajo una fotografía antigua y desgastada. Me la entregó. Llevo esta foto de ella en mi billetera porque muestra lo feliz que era en una cocina desde su juventud. La imagen mostraba a una mujer joven, probablemente a mediados de los 20, de pie en una cocina que reconocí al instante. La cocina del Blue Ridge Diner, más nueva, pero inconfundiblemente la misma. Reía, llevaba un delantal y sostenía una cuchara de madera. A su lado, con el brazo alrededor de sus hombros, estaba un hombre joven que también reconocí de fotos antiguas, mi padre, décadas antes de que yo naciera. Di vuelta a la fotografía. En el reverso, con tinta desvanecida, estaba escrito: Catherine y Sam, 1979. El mejor compañero de cocina que tuve. Prometo no cambiar nunca tu estofado. Adiós, Kat. SP. El mundo parecía inclinarse. Ese es mi padre, dije. Trabajaron juntos. Debió ser, dijo Wright con voz suave de asombro. Antes de que ella se mudara a Nueva York, antes de conocer a mi padre, debió trabajar aquí, enseñarle sus recetas a tu padre, hacerle prometer que las preservaría. Pensé en las últimas palabras de mi padre, en su insistencia en que nunca cambiara el menú. Había creído que se trataba de tradición, de una terquedad consistente, pero no era eso en absoluto. Se trataba de mantener una promesa a una amiga, de preservar algo precioso que le había sido confiado. Señor Wright, dije, con la voz ahora también espesa, mi padre me hizo prometer lo mismo. En su lecho de muerte, me hizo jurar que no cambiaría el menú. He mantenido esa promesa, aunque esté matando este negocio. Pensé que estaba siendo leal a él, pero en realidad estaba siendo leal a las recetas de su madre. Nos quedamos en silencio un momento. Dos hombres conectados por la comida de una mujer, por una receta que había sobrevivido décadas y viajado a través de generaciones. ¿Puedo ver su cocina?, preguntó Wright finalmente. Me gustaría entender cómo sobrevivió este milagro. Lo llevé a través de la puerta giratoria hacia la pequeña pero eficiente cocina del Blue Ridge. Todo era antiguo, pero meticulosamente mantenido. La estufa de 6 quemadores que mi padre compró usada en 1982, el refrigerador antiguo que aún funcionaba perfectamente, las tablas de cortar de madera desgastadas por décadas de uso. Wright recorrió el espacio como si estuviera visitando una catedral. Pasó las manos por los mostrador, examinó las ollas colgando de sus ganchos,
Estudió el estante de especias con sus frascos etiquetados. Este es exactamente el tipo de cocina que a ella le encantaba, dijo. Simple, honesta, construida para hacer buen trabajo en lugar de presumir. Solía decir que los equipos sofisticados eran solo una forma de cubrir la falta de habilidad. Señor Wright, ¿puedo hacerle una pregunta? Llámame Anthony. Creo que ya pasamos de las formalidades. Anthony, entonces, ¿por qué se convirtió en crítico gastronómico? Si amaba tanto la cocina de su madre, ¿por qué pasó su vida juzgando tan duramente la comida de los demás? Se quedó en silencio por un largo momento, aún mirando alrededor de la cocina. Honestamente, dijo finalmente, estaba buscándola, en cada restaurante, en cada comida, en cada plato que revisaba. Una parte de mí buscaba esa sensación de hogar, ese sentimiento de ser amado que su cocina me daba. Cuando no lo encontraba, me enojaba, me volví amargo. Descargué mi decepción en chefs que solo intentaban hacer felices a las personas, como lo había hecho mi madre. Por eso sus críticas eran tan duras, dije, comprendiendo. No estaba juzgando la comida. Estaba de luto por lo que había perdido. Quizás, asintió. Aunque eso no es excusa para el daño que he causado a la subsistencia de personas buenas. Se volvió hacia mí. Austin, ¿puedo hacerte una pregunta ahora? Claro. ¿Qué vas a hacer con este lugar? Tu padre se ha ido hace 6 meses. Debes haber pensado en tu propio futuro. Era la pregunta que había estado evitando durante meses. No lo sé. Le prometí que no cambiaría nada, pero la cafetería se está muriendo. Perdemos dinero cada mes. En 3 meses, quizá 4, tendré que cerrar las puertas para siempre, porque estás sirviendo la comida de tu padre, a la manera de tu padre, en un mundo que ha seguido adelante, dijo Anthony. Pero, ¿y si el mundo no ha seguido adelante? ¿Y si solo olvidó lo que realmente importa? No entiendo, gesticuló alrededor de la cocina. Este lugar, esta comida, estas recetas, no están pasadas de moda ni son obsoletas. Son auténticas, son reales. En un mundo de espumas, pinzas e ingredientes que nadie puede pronunciar, tú ofreces algo que se ha vuelto raro, consuelo honesto, hecho con habilidad y preservado con amor. Eso no es inútil. Eso no tiene precio. Entonces, ¿por qué nadie viene aquí? Pregunté, la frustración de 6 meses finalmente saliendo a la superficie. ¿Por qué sirvo 20 comidas al día cuando antes servía 100? Porque nadie sabe lo que tienes, respondió Anthony simplemente. Eres el mejor secreto guardado, y los secretos no mantienen abiertos los restaurantes. Necesitas contar tu historia, y creo que sé cómo hacerlo. La tormenta continuó durante la noche. Anthony llamó a su asistente desde el teléfono fijo de la cafetería para explicarle que llegaría tarde. Luego se sirvió más estofado y panecillos mientras hablábamos. Me contó sobre su madre, no sobre Catherine Wright, la cocinera, sino sobre Catherine, la persona, cómo cantaba mientras cortaba verduras, cómo creía que alimentar a las personas era una forma de amarlas, cómo murió con sueños sin cumplir, sin haber abierto su propio restaurante, pero habiendo tocado incontables vidas a través de su cocina. Yo le hablé de mi padre, de su integridad obstinada, de su orgullo por hacer las cosas bien, de su creencia en que la consistencia era una virtud, de cómo trabajó 7 días a la semana durante 50 años, de cómo alimentó a generaciones de familias del pueblo, de cómo murió en la cocina haciendo lo que amaba. Parece que se entendían, dijo Anthony. Tu padre y mi madre, ambos creyentes en el poder de la comida simple y honesta para crear comunidad. Él mantuvo viva su receta durante 45 años, y yo la he mantenido viva por él, pero no sé si eso sea suficiente ahora. Entonces aseguremos que lo sea, dijo Anthony. 3 días después, cuando las carreteras fueron despejadas y Anthony regresó a Nueva York, recibí una llamada suya. He escrito algo, dijo. No es mi tipo de reseña habitual. De hecho, no es una reseña en absoluto. Es una historia sobre comida, memoria y las conexiones que nos sobreviven. Te lo envío antes de publicarlo. Si hay algo con lo que no estés cómodo, lo cambiaré. El correo llegó momentos después. Abrí el documento adjunto y comencé a leer El estofado que detuvo el tiempo. Un ensayo personal de Anthony Wright. No era una crítica. No era una calificación ni un análisis técnico. Era una carta de amor a su madre, a mi padre, al Blue Ridge Diner y al poder de la comida para transportar recuerdos a través de décadas. Escribió sobre la tormenta, sobre encontrar la cafetería, sobre ese primer bocado de estofado que lo transportó de vuelta a su infancia.
Escribió sobre descubrir la verdad imposible de que la receta de su madre había sobrevivido, preservada por un hombre que prometió nunca cambiarla y continuada por un hijo que honraba los deseos de su padre. Escribió sobre la autenticidad en una era de artificio, sobre la diferencia entre cocinar para impresionar y cocinar para reconfortar, sobre cómo el ingrediente más importante en cualquier plato no es algo que puedas comprar o medir, sino el amor y el cuidado que se ponen en su preparación. Y escribió sobre el Blue Ridge Diner como un lugar que importaba, un lugar que valía la pena preservar, un lugar donde cualquiera podía encontrar lo que él había encontrado, un sabor a hogar, una conexión con el pasado y la prueba de que algunas cosas valen la pena mantenerse exactamente como son. Lo llamé de inmediato. Anthony, no puedo dejar que publiques esto. Es demasiado personal, y la atención es exactamente lo que no necesito. Termina, dijo él. Austin, este ensayo es lo más honesto que he escrito en toda mi carrera. Durante 20 años, he sido un crítico, destruyendo el trabajo de otros mientras buscaba algo que ni siquiera sabía que podía encontrar. Tú y tu padre me devolvisteis un pedazo de mi madre. Déjame darte algo a cambio. ¿Y si la gente viene y se decepciona? ¿Y si la comida no es lo suficientemente buena? La comida es perfecta, afirmó Anthony. Lo ha sido durante 45 años. Confía en mí, confía en tu padre, confía en Catherine. Sabían lo que hacían. El ensayo se publicó en Culinary Quarterly 3 días después y se volvió viral en cuestión de horas. Al final del primer día, mi teléfono y el teléfono fijo de la cafetería, pues aún no tenía página web ni presencia real en Internet, no dejaban de sonar con personas preguntando por nuestros horarios, nuestro menú, cómo encontrarnos. Al final de la primera semana teníamos reservas para los próximos 3 meses. Al final del primer mes, tuve que recontratar a las 2 meseras que había despedido y traer a un cocinero de medio tiempo para ayudar a satisfacer la demanda. La gente venía de todo Nueva Inglaterra para probar el estofado que hizo llorar a Anthony Wright. Tomaban fotos de la cafetería, del menú, de sus comidas. Escribían sus propias entradas en blogs y actualizaciones en redes sociales sobre haber encontrado esta joya escondida. Pero más que eso, venían por lo que Anthony había descrito: autenticidad, conexión, la sensación de estar en un lugar que valoraba la tradición y la calidad por encima de las tendencias y los márgenes de ganancia. El Blue Ridge Diner se salvó, y en el proceso, descubrí por qué mi padre me había hecho prometer que nunca cambiaría el menú. No se trataba de que la comida fuera perfecta, aunque lo era. No se trataba de aferrarse obstinadamente al pasado, aunque pudiera parecerlo. Se trataba de entender que algunas cosas tienen valor precisamente porque no cambian, porque permanecen constantes en un mundo inconstante. Mi padre había mantenido vivas las recetas de Catherine Wright, no porque estuviera atrapado en el pasado, sino porque entendía que valía la pena preservarlas, y al hacerme prometer lo mismo, había asegurado que su legado y el de ella continuaran. 6 meses después de que se publicó el ensayo, Anthony regresó al pueblo. Esta vez no estaba varado por una tormenta, sino que llegó intencionalmente, conduciendo desde Nueva York en una hermosa tarde de septiembre. Quería verlo, dijo, mirando alrededor de la cafetería, ahora llena de vida. Quería ver qué pasó. Cada cabina estaba ocupada. Cada taburete en la barra estaba tomado. Y en la esquina había una nueva adición. Una fotografía enmarcada de una mujer joven en una cocina, sonriendo mientras sostenía una cuchara de madera, y un hombre joven con el brazo alrededor de sus hombros, sonriendo también. Anthony se quedó frente a la fotografía por mucho tiempo, sin hablar. Cuando finalmente se volvió hacia mí, sus ojos estaban húmedos de nuevo. Gracias, dijo, por mantenerla viva, por honrar lo que mi madre y tu padre construyeron juntos. Gracias a ti, respondí, por ayudarme a entender por qué importaba, por mostrarme que mantener una promesa no es lo mismo que vivir en el pasado. Cenamos juntos esa noche, después de cerrar, estofado de carne, por supuesto, y panecillos, y una conversación que duró hasta la medianoche. Hablamos de nuestros padres, de los legados que nos dejaron, de las formas inesperadas en que el amor y la memoria perduran. He decidido algo, me dijo Anthony al prepararse para irse. Me retiro de la crítica de restaurantes. Ese ensayo que escribí sobre este lugar será el último. He terminado de juzgar la pasión de los demás. Quiero hacer algo diferente. ¿Qué harás? Voy a escribir un libro de cocina sobre mi madre, sobre su enfoque de la cocina,
sobre cómo la comida nos conecta con las personas que amamos. Y esperaba que quizá pudieras ayudarme. Tu padre preservó sus recetas. Quizás juntos podamos compartirlas con el mundo. 6 meses después, La cocina de Catherine, Recetas para conectar, se publicó. Presentaba las recetas de Catherine Wright, preparadas y fotografiadas en el Blue Ridge Diner, con historias tanto de Anthony como mías sobre los padres que nos moldearon. El libro se convirtió en un éxito de ventas, pero lo más importante es que ayudó a las personas a entender lo que mi padre siempre supo, que la mejor comida no tiene que ser complicada ni innovadora. Solo debe hacerse con cuidado, servirse con amor y compartirse con las personas que importan. El Blue Ridge Diner prospera ahora. Servimos el mismo menú que siempre hemos servido, preparado de la misma manera. La gente viene de todas partes para probar las recetas de Catherine Wright, preservadas por mi padre y continuadas por mí. Y cada vez que sirvo un plato de estofado de carne, cada vez que añado ese susurro secreto de mejorana en los últimos 30 minutos, pienso en la promesa que mi padre le hizo a Catherine hace 45 años y en la promesa que yo le hice a él. Algunas promesas valen la pena mantenerse, incluso, especialmente, cuando parecen detenerte, porque no se tratan realmente del pasado. Se tratan de llevar adelante lo que importa, de honrar a las personas que nos moldearon, de preservar las conexiones que nos hacen humanos. El estofado de carne de mi padre salvó mi cafetería. Pero más que eso, me conectó con personas que nunca conocí. Me enseñó lecciones que no sabía que necesitaba y me mostró que el ingrediente más importante en cualquier receta no es algo que puedas comprar o medir. Es el amor que nos sobrevive, preservado en cada instrucción seguida con cuidado, en cada ingrediente secreto, en cada promesa cumplida. ¿Qué opinas de la forma en que Anthony lidió con el duelo a través de su búsqueda de la receta de su madre y cómo transformó ese dolor en preservar su legado? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si esta historia sobre recetas familiares, conexiones inesperadas y el poder de mantener promesas tocó tu corazón, dale like y suscríbete para más historias emotivas cada día. No olvides activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo relato inspirador. Gracias por leer y nos vemos en la próxima.